De Alicante y me he equivocado pues 20 veces para llegar aquí, pero he llegado y venía pensando en Miguel. Marzo, casi 28. Bueno, yo se lo voy a recitar a Miguel, que creo que cualquier cosa que recite seguramente pues va a quedar bien, pero al final pues me he traído algún poema bien. Y vamos a recitar el último a Miguel. El otro día colaboré con la Nación Saharaui para recoger alimentos. Recogimos 1 tonelada de arroz y no sé cuánto de azúcar. En cualquier caso, había un recital para todo esto. Para ellos los escribí. Die Weiblume, que en alemán es flor azul, y que es el símbolo del romanticismo. Claro, flor azul, los hombres azules del desierto, etcétera, etcétera, los niños. Pues pensé en la Nación Saharaui. Y vamos a la Nación Saharaui. Ayer fue el otro día. Se me acercó de puntillas el desierto y me enseñó su cerca, su muro de la vergüenza, ese muro enmudecido por los medios que prometen y embelesan, y cuando llega el momento borran hasta su bandera. El viento hablaba jasanilla, el mapa había olvidado las dunas del bereber, cartografía ensobrecida para no poderla ver, donde sobreviven tripas hartas de plan y miseria, y el camino es puro polvo, sí, pero polvo de luna y estrellas. Allí las mujeres y los niños son como una enciclopedia, con sus huesos destrozados de lidiar tantas tragedias. Nunca olvidaré aquellos días, los días de las revueltas, hombres y mujeres libres, de esclavitud extranjera. Un pueblo libre es el que grita, al sol y a la luna sus penas. De luz visten sus batallas, de sol su carne morena, de camellas amamantan a los hijos de la arena. Sus azules son azules como el cielo, su piel esencia biotún, su parnaso es todo un velo romántico, Die Weiblume. Por desierto la luna media, por tierra su abecedario, por corazón las estrellas y por bandera la del Frente Polisario.